Capítulo 20, 7 de julio de 1993, parece que estaré aquí hasta la mañana, así que me puedo tomar una hora aproximadamente para anotar los sucesos de los últimos días. Este lugar es realmente lujoso. Es un apartamento situado en un ático desde el que podemos ver la mayor parte de Los Ángeles, por eso lo estamos utilizando como un puesto de mando. Pero el lujo es increíble. Sábanas de satén, genuinos cobertores de piel, adornos de oro y plata en el baño. Llaves en la pared que distribuyen whisky americano, scotch y vodka en cada habitación. Enormes, enmarcadas, fotografías pornográficas en las paredes. El apartamento perteneció a un tal Harry Siegelbaum, un agente de negocios de la Unión Local de Empleados Municipales, que es el sujeto estrella de las sucias fotos de las paredes. Parece ser que las prefería rubias, chicas gentiles, aunque su compañera en una de las imágenes es una negra, y en otra se le ve en compañía de un chico joven. Algún representante de los trabajadores debía ser. Espero que alguien lo saque del vestíbulo pronto. No hay aire acondicionado desde el lunes, y ya está empezando a apestar. Esta enorme ciudad presenta un aspecto bastante diferente desde la última vez que tuve una vista panorámica de ella por la noche. Se ha ido el resplandor de las luces perfilando las principales calles. En cambio, cientos de fuegos dispersados al azar por toda la ciudad rompen con la oscuridad general. Sé que hay miles de vehículos moviéndose ahí abajo, pero conducen sin luces, por lo que no les dispararán. En los últimos 4 días uno ha escuchado el chillido prácticamente continuo de las sirenas de la policía y de los vehículos de emergencia mezclado con el ruido de disparos y explosiones y el estruendoso zumbido de los helicópteros. Esta noche solo hay disparos, pero tampoco demasiados. Parece que la batalla ha llegado aquí a su etapa decisiva. A las 2 en punto de la mañana del domingo más del 60% de nuestras unidades de combate atacaron simultáneamente por todo el área de Los Ángeles, mientras otros cientos de unidades alcanzaron sus objetivos de un lado a otro del país, desde Canadá hasta México y de costa a costa. Todavía no he escuchado qué fue lo que logramos en otro lugar, porque el sistema ha impuesto una total censura en todas las noticias de los medios, los únicos de los que no nos hemos apoderado, y no he tenido la posibilidad de hablar con cualquiera de nuestro pueblo de quienes han estado en contacto con el Comando Revolucionario. Pero aquí, en Los Ángeles hemos obtenido el éxito de manera sorprendente. Nuestro asalto inicial cortó el agua y la energía eléctrica en toda el área metropolitana, dejando fuera de servicio los principales aeropuertos y haciendo intransitables todas las autopistas. Dejamos fuera de servicio las centrales telefónicas e hicimos estallar los depósitos de almacenamiento de gasolina. La zona del puerto ha sido una sólida masa de llamas durante casi 4 días hasta estos momentos. Nos hemos apoderado de al menos 15 estaciones de policía. Principalmente cogimos sus armas, destruimos su equipo de comunicaciones y cualquier vehículo que no estuviera patrullando en esos instantes, para entonces sacarlo. Pero al parecer nuestra gente permanece escondida en varios edificios de policía y los están usando como puestos de mando. Al comienzo los policías y los bomberos estuvieron corriendo como pollos sin cabeza, con sirenas y luces destellando por todas partes. El lunes por la tarde, sin embargo, las comunicaciones se habían estropeado tanto y había tantos fuegos y otras emergencias, que la policía y los departamentos de bomberos estaban siendo mucho más selectivos a la hora de reaccionar. En muchas zonas nuestros equipos fueron capaces de seguir con su trabajo sin sufrir prácticamente interferencias. Ahora, por supuesto, la mayor parte de los coches de policía están sin gasolina y no se pueden mover en absoluto. Y los que siguen con gasolina parecen estar mintiendo. La clave para neutralizar a la policía y a todo lo demás, por esa cuestión, fue el trabajo entre los militares. Era evidente para cada uno de nosotros que tan pronto como llegara el lunes por la tarde, algo grande iba a suceder dentro del estamento militar. Por alguna razón, otros tales como las tropas y los tanques estaban protegiendo las centrales eléctricas, transmisores de televisión, y de este modo, como siempre, ningunas unidades militares fueron desplegadas contra nosotros. Por alguna otra razón, había signos obvios de conflicto armado dentro de todas las bases militares en la zona. Podíamos ver y oír aviones cazabombarderos descendiendo en picado y volando muy bajo sobre la ciudad, pero sin atacarnos, al menos no directamente. Estaban bombardeando la docena y pico de arsenales de la Guardia Nacional de California en el área metropolitana.
Esos aviones eran por lo visto de la estación del aire de la Marina de El Toro, al sur de aquí. Más tarde vimos varias rayetas sobre el cielo de Los Ángeles y escuchamos que Camp Pendleton, la gran base del cuerpo de la Marina aproximadamente a unas 70 millas al sudeste de aquí, estaba siendo atacada por bombarderos pesados de la base de la Fuerza Aérea de Edwards. Todo junto, un escenario muy confuso para todos los involucrados. Pero el lunes al atardecer, por casualidad, corrí hacia Henry, de entre toda la gente, y me explicó cómo estaba la situación militar. Buen viejo Henry, qué contento estaba por volver a verlo. Nos encontramos en el edificio de la emisora KNX, donde estaba ayudando a nuestro equipo de emisión para volver a poner la emisora en marcha después de haberla conseguido. Eso, a propósito, fue lo que estuve haciendo durante 4 días. Reparando transmisores fusilados, cambiando las frecuencias de los transmisores e improvisando equipamiento. Ahora tenemos una emisora FM y 2 emisoras AM, todas operando desde generadores de emergencia. En los 3 casos cortamos cables desde los estudios e instalando nuestros equipos de emisión directamente en los lugares de transmisión. Henry vino rugiendo a la KNX con un jeep, con un uniforme de la Armada de los Estados Unidos con una insignia de coronel y acompañado por 3 soldados, transportando ametralladoras y cohetes antitanque. Traía un texto a difundir, dirigido principalmente al personal militar. En cuanto hube terminado de empalmar el micrófono y el equipo de audio a la entrada del transmisor, Henry y yo pasamos a un lado para hablar mientras nuestro portavoz comenzaba a leer el mensaje. Consistió en un llamamiento al personal militar blanco que no se había unido a nuestra revolución, junto con una advertencia a los que no hicieron caso del llamamiento. El mensaje estaba muy bien diseñado, y yo estoy seguro de que su efecto en ambos, oyentes militares y civiles, fue muy fuerte. Henry lo hizo posible. Ha sido el responsable del esfuerzo de reclutamiento para la organización en las Fuerzas Armadas durante más de un año, y ha estado concentrando sus esfuerzos en la costa oeste desde que fue transferido allí el pasado marzo. La historia que me contó fue larga, pero, junto con lo que he aprendido desde entonces, su esencia viene a ser la siguiente. Hemos estado reclutando en 2 niveles en el estamento militar desde que se formó la organización. En el nivel más bajo operamos semiabiertamente desde septiembre de 1991 y clandestinamente después de que nos implicáramos en la difusión de nuestra propaganda entre el personal alistado y los oficiales no comisionados, principalmente sobre una base de persona a persona. Pero Henry me dijo que también habíamos estado reclutando en niveles superiores, pero en extremo secreto. La estrategia del Comando Revolucionario dependió de nuestro éxito a la hora de convencer a comandantes militares de alto rango, y el lunes comenzamos jugando con ese triunfo oculto. Eso es por lo que las Fuerzas Armadas no se habían utilizado contra nosotros y también porque varias unidades militares se habían estado disparando y bombardeando las unas a las otras durante los últimos 4 días. El conflicto militar interno comenzó con unidades comandadas por nuestros simpatizantes de un lado y aquellos que eran leales al sistema, la mayoría, del otro. Otro aspecto se desarrolló pronto durante el conflicto y ensombreció al primero: negro contra blanco. Unidades militares dirigidas por oficiales pro organización comenzaron a desarmar a todo el personal militar negro tan pronto como nos lanzamos al ataque en la mañana del lunes. La excusa que utilizaron fue que los militantes negros habían preparado un motín en otras unidades y que sus órdenes de más arriba eran las de desarmar a todos los negros para prevenir la extensión del motín. Generalmente, los hombres blancos del servicio estaban preparados y dispuestos a creerse esa historia y no necesitamos decirles 2 veces que giraran sus pistolas contra los negros que había en sus unidades. A aquellos pocos cuyas predisposiciones liberales les hicieron vacilar se les pegó un tiro sobre el terreno. En otras unidades nuestro personal alistado simplemente comenzó por pegarle un tiro a cualquier negro que vieran con el uniforme y luego desertaron a unidades comandadas por nuestros simpatizantes. Los negros reaccionaron de tal modo que hicieron que la historia sobre un motín negro se convirtiera en realidad. Incluso en aquellas unidades mandadas por oficiales pro sistema se desató una dura pelea entre negros y blancos. Y, en algunas de esas unidades donde cerca de la mitad eran negros, la pelea había sido sangrienta y prolongada. El resultado había sido que, aunque las unidades controladas por nuestros simpatizantes inicialmente solo poseían alrededor de un 5% de la fuerza de las unidades pro sistema, más tarde habían sido paralizadas por luchas internas entre negros y blancos. Y ahora los blancos aumentaban en número debido a esto. Nuestras emisiones nos han ayudado enormemente a lo largo de este proceso.
Hemos exagerado nuestra propia fuerza, desde luego, y les hemos dicho a los militares blancos que se quieren unir a nuestras unidades a dónde deben ir. Y ayudar a convencerlos, así como mantener a los negros asustados y haciendo sus cosas. Hemos convertido uno de nuestros transmisores en una falsa emisora de Sul y hemos difundido una llamada para una revolución negra, instando a los negros a pegarles un tiro a sus oficiales blancos y a los oficiales no comisionados antes de que los blancos puedan desarmarlos. En lo que se refiere a las únicas unidades militares en Los Ángeles capaces de oponer una eficaz resistencia, se ha tratado de algunos cazas de la Fuerza Aérea y unidades de bombarderos y la unidad de aire de la Marina en El Toro. Han atacado unidades militares que creían tener algo que ver con nosotros. Pero, según Henry, les han causado más daños a las fuerzas prosistema que a las nuestras. Henry reía entre dientes mientras me explicaba que la organización había sido incapaz de hacer los progresos suficientes en cuanto al reclutamiento en la Guardia Nacional de California para ser capaces de contar con algunas de las unidades que se nos unieran. De modo que la organización secuestró al comandante de la guardia local, el general Owell, justo antes del ataque en la mañana del lunes, como medida preventiva. Cuando el sistema no pudo localizar a Owell, por lo visto tuvieron miedo de que se hubiera unido a nosotros. Sus miedos fueron indudablemente confirmados cuando oyeron que éste había abandonado apresuradamente su casa pasada la medianoche del lunes en compañía de 3 extraños, menos de una hora antes de que todo se desatara. De todos modos, sus sospechas no eran infundadas, de modo que pusieron en orden todos los arsenales y depósitos bombardeados por las unidades leales del aire el lunes por la tarde. No sé desde qué base vino la columna de tanques que neutralizó los principales cuarteles de la policía de Los Ángeles, pero fueron desde luego un regalo del cielo. Nunca lo hubiéramos podido hacer sin ellos. Desde el comienzo los policías de la fueron nuestra única oposición realmente organizada. Las pequeñas fuerzas de policía en las jurisdicciones circundantes no habían sido un problema. A algunas las dejamos fuera de combate por completo. Otros decidieron mentir con la boca pequeña y decidieron meterse en sus propios asuntos después de algunas prontas escaramuzas. Pero los aproximadamente 10.000 hombres del distrito de policía de Los Ángeles estuvieron muy activos hasta algunas horas antes, y la huida fue muy accidentada. Hemos tenido al menos a 100 muertos aquí en los 4 últimos días, entre el 15 y el 20% de nuestra fuerza local de combate. No sé por qué fallamos al hacer lo mismo con la policía que lo que parecíamos haber hecho con los militares. Quizá tan solo era por una escasez de cuadros de nuestro lado, y porque se le había dado una mayor prioridad al reclutamiento militar que al policial. En cualquier caso, aquí la principal jefatura de policía se había convertido casi de inmediato en el centro de la resistencia contrarrevolucionaria. Los policías de la ciudad de La fueron integrados por algunas unidades de sheriffs desde el condado e incluso por algunas unidades de patrulla de las autopistas del estado, y volvieron a sus principales cuarteles construyendo así una fortaleza que era impenetrable para cualquier cosa que lleváramos para utilizarla contra ella. De hecho, casi era una muerte certera para alguno de los nuestros que se aventurase a llevar un par de bloques al lugar. Tenían una gran reserva de combustible, más de 1 millar de vehículos, y potencial eléctrico de emergencia para su equipo de comunicaciones, y acudieron hacia nosotros con un largo comisionado. Utilizando helicópteros para el reconocimiento, señalaron nuestros diferentes puntos fuertes y los edificios que habíamos ocupado, y enviaron grupos de asalto que implicaban a tantos como vehículos y a unos 200, 300 hombres. Nuestra práctica demolición de cada paso elevado de autopista había limitado su movilidad en gran parte, pero sus observadores aéreos eran capaces de encaminarlos alrededor de los múltiples obstáculos. Logramos proteger realmente ciertos puntos vitales, incluyendo las emisoras de radio que habíamos conseguido, únicamente teniendo buenos hoyos cubriendo las avenidas próximas en los grupos de ametralladoras. Afortunadamente, los policías solo tenían algunos vehículos armados, porque la mayor parte de nuestra gente no tenía armas por utilizarlas como armaduras. Solo en el día de hoy las armas antitanque estuvieron generalmente disponibles para nuestros equipos de combate. Si los policías de la hubieran sido capaces de unirse a algunas unidades militares que permanecían leales al sistema, ese hubiera sido nuestro final. Afortunadamente, una docena de viejos M60 provenientes de una unidad que habían venido antes hacia nosotros que hacia ellos. Planearon por encima de las barricadas que la policía había establecido alrededor de sus oficinas, acribillando el edificio con buses incendiarios, y además regaron generosamente con sus ametralladoras los cientos de coches policiales de la zona.
Las comunicaciones de la policía y el suministro eléctrico fueron neutralizados, y su edificio ardía en una docena de lugares. Habían tenido que evacuar el edificio, y rociamos con fuego de mortero de 81 milímetros todos los aparcamientos y calles circundantes hasta que el área les resultara irreconocible. El lugar está desierto ahora y continúa ardiendo. La mayor parte de los policías parecen haber cogido el camino a casa para cambiar su uniforme por el de paisano. Ahora la mayor parte de la resistencia aquí organizada contra nosotros ha sido desarticulada, todo depende de si podemos poner bajo nuestro control esta zona antes de que unidades militares de otros lugares del país sean enviadas. No entiendo por qué eso no ha sucedido ya. Estaba diciendo hace tan solo un par de horas de informar por la mañana a uno de nuestros grupos de técnicos, que tendrán la tarea de planear los detalles para el suministro de electricidad y agua a la zona, el restablecimiento de carreteras para el tráfico de vehículos, y la localización y aseguramiento de todos los suministros de gasolina y combustible diésel que quedaban. Palabras más propias de un ingeniero civil que no de mi persona. Palabras también un tanto prematuras, pero resulta alentador saber que el comando revolucionario se muestra confiado en el futuro. Quizá mañana averigüe más sobre la situación general. 10 de julio, bien. Las cosas realmente han sucedido, algunas cosas buenas y algunas cosas malas, pero en su mayoría buenas, de largo. Aquí la situación policial y militar parece estar esencialmente bajo nuestro control, y, concretamente, en la mayor parte de la costa oeste, aunque por lo visto aún hay numerosas peleas en los alrededores de San Francisco y en algunas otras zonas. Y todavía hay algunos grupos armados por aquí, algunos policías y algo de personal militar alrededor ocasionando algún daño leve. Pero estamos seguros de que aquí todas las bases y campos de aviación militares reunirán personal militar disperso en 1 o 2 días. La orden dada es la de disparar a cualquier persona a la que se vea portando armas, a menos que lleve uno de nuestros brazaletes. Esto es un cambio bienvenido desde hace algunos días, cuando éramos los únicos expuestos a recibir un tiro al ser divisados. Después de años de escondite, abortando operaciones entre disfraces, y poniéndonos enfermos del miedo que pasábamos cada vez que veíamos un policía, es maravilloso sentirse libre al descubierto y ser los victoriosos con las armas. El gran problema aquí ha sido convertirse en un civil. La población civil ha enloquecido por completo. Actualmente, uno puede culparlos con dureza, y estoy sorprendido por cómo se comportaron, más o menos como lo habían hecho. Después de todo, han estado sin electricidad ni agua durante una semana. Una porción muy sustancial de ellos también ha estado varios días sin comida. Durante los 2 primeros días lunes y martes, los civiles hicieron justo lo que esperábamos que hicieran. Cientos y miles de ellos amontonados con sus coches en las autopistas. Ellos no podían ir muy lejos, por supuesto, porque habíamos volado un número de intercambios claves, pero lograron crear una colección de los más monumentales atascos, finalizando así nuestra tarea de hacer casi imposibles los viajes por tierra de la policía. El martes por la tarde la mayor parte de la población blanca había vuelto a sus hogares o, al menos, a los de sus vecinos, muchos de ellos dejando sus coches parados en las carreteras y volviendo a pie. Primero habían descubierto que no había un camino viable para abandonar en automóvil el área de Los Ángeles. Segundo, que no podían comprar gasolina, porque las bombas eléctricas de las estaciones de servicio no funcionaban. Tercero, que la mayoría de las tiendas y negocios habían sido cerradas herméticamente. Y cuarto, que algo realmente grande estaba sucediendo. Se quedaron en casa y siguieron con preocupación sus transistores de radio. La violencia era bastante leve, excepto en las zonas de negros, donde los disturbios, los saqueos y los incendios comenzaron a primeras horas de la tarde del lunes para ir creciendo progresivamente en intensidad y extensión. Pero el jueves temprano, sin embargo, había ya algunos saqueos en las zonas blancas también, mayoritariamente en tiendas de ultramarinos. Algunas personas no habían comido nada en más de 48 horas, pero actuaban más por desesperación que por anarquía. Ya que no fue hasta la noche del jueves que comenzamos a estar seguros de que teníamos a la policía noqueada, no hicimos nada por desalentar el desorden civil. La mayoría de ellos en las calles, desesperados y hambrientos, rompiendo escaparates y robando comida, buscando agua potable y pilas nuevas para sus radios, peleándose con gente que buscaba lo mismo que ellos. Menos tiempo le quedaba a la policía para nosotros. Eso, por descontado, fue la principal idea escondida tras el corte del suministro eléctrico, del agua y de los transportes al principio de todo.
Si la policía solo nos hubiera tenido que hacer frente a nosotros, no podríamos haber ganado. Pero ellos no podían encargarse de nosotros y al mismo tiempo de un colapso general del orden público. Ahora, en cambio, somos los únicos con la misión de restablecer el orden y eso va a ser complicado. La gente ha perdido por completo la cabeza, tienen miedo y pánico. Se están comportando de una manera totalmente irracional, y un gran número de vidas se ven abocadas al sacrificio antes de que lo pongamos todo bajo control. En parte, tengo miedo, el hambre y el agotamiento van a tener que hacerlo por nosotros, porque nuestra mano de obra y otros recursos materiales son completamente insuficientes para la tarea. Hoy salí con el equipo de recuperación de combustible, y obtuve una visión cercana de nuestro problema civil. Me impresionó realmente. Íbamos conduciendo un gran camión cisterna de gasolina, con un jeep armado de escolta, de estación a estación de servicio por la zona de Pasadena, bombeando la gasolina del tanque de cada estación al de nuestro camión. Había suficiente combustible en la zona como para cubrir nuestras necesidades durante bastante tiempo, pero los civiles van a tener que ponerse en fila sin sus coches por su duración. Pasadena hace algunos años solía ser mayoritariamente blanca, pero se ha vuelto negra. En las zonas negras, cada vez que íbamos hacia los negros próximos a una estación de servicio, simplemente abríamos fuego contra ellos para mantenerlos a distancia. En las zonas blancas fuimos acosados por blancos hambrientos que nos pedían comida, por supuesto, no teníamos para darles. Es una maldita bendición que no tengan armas, si no ahora estaríamos en un apuro del demonio. Gracias, senador Cohen. Ups. No hay más tiempo para escribir ahora, tengo que ir a una reunión. Debemos mantener una reunión informativa acerca de la situación nacional.